Es hora de tomar el control de tu ahorro. Información, previsión, consejos. Ahora es hora en Cooperativa con Felipe Gallegos. Presenta Previsiónparatodos.cl, un aporte a la educación previsional de la Asociación de AFP. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora es Hora, un programa dedicado 100% a la educación previsional, a la educación financiera, como todos los sábados, por supuesto, de 9 a 10 de la mañana, por la sintonía de la radio Cooperativa. Ya estamos en diciembre, como si nada, se nos fue el mes de noviembre, estamos ya en la última patita de este año, y eso va a ser justamente uno de los temas que vamos a estar abordando. Diciembre es uno de los meses más complejos para el bolsillo. Cómo organizamos nuestro presupuesto, cómo lo hacemos rendir, justamente considerando todos los gastos que hay durante este mes de diciembre. Y otro de los temas que vamos a estar analizando en este capítulo de Ahora es Hora dice relación con el fuerte repunte que tuvieron los fondos de pensiones durante noviembre. Así lo ha informado durante la semana la consultora CIEDES. Vamos a estar hablando justamente de ese tema con nuestro siguiente invitado. Estamos ya en contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto de saludarte. Muy buenos días. Hola, Felipe. Buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, Rodrigo. Bueno, analizando estos datos que ustedes entregan justamente sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones, contemos un poquito los resultados. El Fondo A ha ganado en noviembre, hasta el 26 de noviembre, un 2,41%, el Fondo C un 4,13%, y ojo con lo que pasa con los fondos más conservadores. El D gana 6,07% y el Fondo E un 6,72%. Rodrigo, bueno, lo primero, ¿a qué se debe este buen resultado que han tenido los multifondos, al menos en noviembre? Así es, Felipe. Bueno, por lo general, siempre las noticias sobre multifondos suelen destacarse cuando son malos resultados, y en esta ocasión la verdad es que tenemos un buen mes de noviembre. Importa decir de que estos son valores cuota al 26 de este mes y todavía falta saber cuál es el resultado de cierre con que finalmente terminaremos noviembre. Pero como tú dices, efectivamente las cifras son buenas. Todos los multifondos tienen rentabilidades positivas que van desde el 2,4 el A hasta un 6,7 el E. Y con esto, efectivamente, los fondos más conservadores anotan su segundo mejor desempeño mensual. Luego de lo que habíamos visto durante el 2022 para el caso del Fondo E y desde abril del 2020 para el Fondo D. Pero bueno, ¿qué es lo que explica esto? Importa siempre señalar de que las rentabilidades de los multifondos dependen de los instrumentos en los cuales cada uno de estos fondos está invertido. Y es así entonces como para el caso de los fondos más riesgosos como el A o el B, sus rentabilidades dependen de instrumentos de renta variable que están invertidos principalmente en el extranjero. Digámoslo en simple, se trata de acciones que están invertidas en las bolsas en el mundo. Y ahí entonces, durante noviembre, hemos visto buenos resultados en los mercados internacionales. El índice mundial tiene un resultado positivo de más del 9%, y en general los índices tanto en Norteamérica como en Europa, como en China, como en Asia, como en mercados emergentes, en general, todos han estado positivos. Sin embargo, como esos dineros están invertidos en el extranjero, importa luego ajustarlos por el dólar. Y lo que hemos visto en el dólar en Chile es una caída neta del 4% en el mes. Si bien hemos visto alta volatilidad, la gente ha visto seguramente las noticias que el dólar sube, baja, pero en el neto del mes, desde el comienzo, desde el primer día hasta la fecha de corte con que reportamos nosotros estas cifras, que es el 26, tenemos una caída del 4%. Entonces, tenemos un neto igualmente positivo proveniente de las inversiones en el exterior. Pero también una parte de los fondos más riesgosos A y B están invertidos en la bolsa en Chile. Y el IPSA ha tenido un muy buen desempeño durante también lo corrido del mes. El IPSA nota una alza de más del 6,8%. Y eso es lo que ha llevado en definitiva a que las rentabilidades de los fondos más riesgosos sean positivas en orden a los valores que hemos comentado. Por su parte, por el otro lado, por el lado de los fondos más conservadores, importa comentarle a las personas de que estos están invertidos principalmente en instrumentos de renta fija, pero no tanto en el extranjero, sino que más bien en Chile. Y en ese sentido, entonces, lo que importa observar es el comportamiento de las tasas de interés que determinan los precios de esos instrumentos. Cuando esas tasas de interés, que son tasas de instrumentos largos, de tasas de interés a 5 o 10 años, bajan,
el precio de esos instrumentos sube y por lo tanto la valoración del fondo también aumenta. Y eso es lo que ha ocurrido durante este último mes y ha llevado por lo tanto a los fondos conservadores subir y tener estos buenos resultados. Rodrigo Gutiérrez, ex gerente general de CIE, nos explica justamente cuál ha sido la razón del buen desempeño de los multifondos durante el mes de noviembre. Rodrigo, tú decías en tu explicación que los fondos más conservadores acumulan, este sería el segundo mejor desempeño de la historia, ¿no? Así es, a nivel mensual. En general, las personas... Sí, mensual. En general, las personas entienden, y todos entendemos, ¿verdad?, que los fondos más conservadores son de menor riesgo, tienen rentabilidades más acotadas y también se espera que sean más estables. Sin embargo, hemos visto en los últimos años comportamientos bastante excepcionales. Hemos visto cómo estos fondos han tenido alzas gigantescas, como también caídas gigantescas, y la verdad es que son comportamientos que uno no esperaría. Y particularmente las personas que están próximas a jubilar tampoco esperan, porque la idea es que estos fondos puedan, por lo tanto, ser más estables, teniendo rentabilidades más acotadas en el momento en que importa proteger el saldo con que las personas se van a jubilar. Sin embargo, frente a eso, a esa realidad, lo que nosotros argumentamos es que en general hemos vivido tiempos excepcionales en los mercados en Chile desde el estallido social, luego producto de la pandemia y luego producto de la recuperación post-pandemia que llevó a las economías en el mundo incluso a tener fenómenos de inflación que han obligado a los bancos centrales del mundo a subir sus tasas de interés, y todo esto luego acompañado de distintos procesos de conflicto. Ya vimos el conflicto en Ucrania que nadie esperaba, estamos en presencia del conflicto también en Gaza, que tampoco era muy previsible que alcanzara este nivel de crisis luego de años y décadas de conflicto, y por lo tanto esto también ha ido generando distintos escenarios de incertidumbre que han afectado a los instrumentos de renta fija en los mercados de renta fija a nivel mundial y a nivel también local. Y todo esto en un escenario donde la incertidumbre sigue siendo súper alta, el conflicto entre Estados Unidos y China a nivel comercial, y de alguna manera esta suerte como de estancamiento o de ralentización de China, obviamente que ha tenido a los mercados también en una situación bastante de incertidumbre, diría yo, a nivel global. Rodrigo, bueno, si extrapolamos estos resultados, noviembre fue un mes muy bueno, pero si lo extrapolamos a 12 meses o a 36 meses, vemos que los resultados no son tan buenos, y eso va muy justamente en la línea de lo que tú dices, ¿no? Que han sido periodos que son anormales de alguna manera, históricamente anormales, y eso también ha golpeado, por supuesto, la rentabilidad de los fondos de pensiones. Así es, mira, y es bien interesante la pregunta porque las rentabilidades también importa mirarlas en distintos horizontes, porque si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado durante este año, desde enero a noviembre, lo que tenemos es que los fondos más riesgosos A y B tienen rentabilidades reales positivas, acumuladas. Sin embargo, los fondos C, D y E tienen resultados negativos acumulados. Cuando uno lo mira esto a 12 meses o a 36 meses, es decir, a un año plazo atrás o a 3 años para atrás, en general estamos viendo que en general todos los multifondos tienen rentabilidades negativas, y eso responde justamente a estos años excepcionales que estamos viviendo. Pero cuando uno lo mira, a su vez, en la serie larga, desde la creación del sistema de multifondos, desde septiembre del 2022 ya, es decir, hace 21 años, vemos que todos tienen rentabilidades reales positivas, incluso el fondo A de 4,9%, el fondo E del 2,8% rentabilidad promedio anual. Entonces, más allá de estos vaivenes, de estas cifras que develan estos momentos, estos últimos años excepcionales, el llamado también es de tranquilidad a las personas en el sentido de que la estadística y la evidencia demuestra que los fondos obtienen rentabilidades positivas promedio anual en el largo plazo positivas, es decir, el ahorro para la vejez tiene sentido, vale la pena y es la manera a través de la cual logramos todos construir saldos que nos permitan financiar nuestras futuras pensiones. Rodrigo, tú algo adelantabas, no en la respuesta anterior, pero de seguro es la primera opinión que tiene la gente cuando ve la cartola y ve que los resultados son malos, como han sido, por ejemplo, en los últimos 12 o 36 meses, o más que malos, variables, con mucha turbulencia. En ese sentido, ¿qué se le puede recomendar justamente a un afiliado? Porque existían antiguamente empresas que recomendaban muévete para acá, muévete para allá, pero ¿cuál es la recomendación general finalmente para el afiliado que nos está escuchando y que de pronto
lo pasa mal con esta turbulencia del mercado finalmente. Por supuesto. Mira, en este sentido yo creo que hay que ser muy responsable. Nosotros en general siempre criticamos las recomendaciones que hacían estos terceros en el mercado que llevaban a las personas a cambiarse de un fondo u otro tratando de ganarle al mercado. La verdad es que la evidencia luego demostró de que esas fueron malas recomendaciones y que perjudicaron a las personas. Acá lo único responsable que uno puede hacer es decirle a la gente que el ahorro previsional sigue una lógica de largo plazo y en el largo plazo las rentabilidades son todas positivas. Eso es lo primero. Por lo tanto, primero una invitación a la tranquilidad. Lo segundo es elegir el multifondo de acuerdo con la edad. Es decir, las personas que son más jóvenes bien pueden estar en fondos más riesgosos porque sabemos que en el largo plazo van a tener rentabilidades positivas más allá de los vaivenes. Y las personas que de edad más avanzada o que están próximas a jubilar, elijan por lo tanto fondos más conservadores que se espera que tengan un comportamiento más estable, aun cuando sus rentabilidades sean más acotadas. Esa es la única recomendación responsable que uno puede hacer. Ahora bien, las personas podrán decir entonces, los más jóvenes, que cuando ven estas cifras negativas algunas veces en los fondos más riesgosos, ahí la invitación es a tener tranquilidad. Eso lo que va a ocurrir es que se van a recuperar en el largo plazo. La preocupación muy legítima, que es la que tienen las personas que están próximas a jubilar, que están en los fondos más conservadores, es que me dicen, oye, estos fondos están cayendo y sin embargo yo no voy a alcanzar a recuperarme, producto de que tendré que jubilar muy próximamente, y esa preocupación sí efectivamente es muy legítima. Ahí la única recomendación que uno podría decir, que es una recomendación excepcional, es que en estos tiempos excepcionales que los fondos conservadores están teniendo pérdida, ojalá pudieran evaluar la posibilidad personal, familiar, de postergar el trámite de jubilación en la medida que sea posible, a efectos de que sus saldos puedan verse recuperados, o bien optar por una modalidad eventualmente de retiro programado donde los dineros todavía pueden recuperarse, puesto que se mantienen dentro del mismo multifondo. Claro, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, a propósito de la rentabilidad de los fondos de pensiones y del tema previsional en general. Porque, Rodrigo, ustedes también publicaron esta semana otro estudio que generó harta noticia, que dice relación con el monto de las pensiones. Y ahí hay dos matices. Lo primero, las pensiones autofinanciadas, es decir, sin PGU, cayeron 19% a septiembre. Pero también hay una brecha bien importante entre la pensión que recibe el hombre versus la que recibe la mujer. Por ejemplo, los autopensionados llega a 7,6 UF para los hombres y 3 UF para las mujeres. O sea, es una diferencia bien significativa. Si lo miramos y si traspasamos, por ejemplo, esa cifra a pesos, ¿no? La pensión de los hombres en torno a los 270.000 pesos y la de las mujeres anda por los 109.000 por ahí. Analicemos justamente este estudio partiendo por ¿qué explica la caída general de las pensiones respecto a la misma fecha del año pasado? Sí, bueno, habría que, primero, como tú dices, tú haces dos afirmaciones ahí, primero en general y luego por género, ¿cierto? Por sexo, claro, de los nuevos pensionados. Mira, en general, el monto de los nuevos pensionados habría que analizarlo en contexto de que, bueno, ¿qué es lo que determina el monto de las pensiones? En general, el monto de las pensiones lo determina el saldo que las personas logran acumular, ¿cierto? La expectativa de vida que las personas tienen al jubilarse, y las propias y las de su grupo familiar, y también las tasas de interés técnico que se utilizan para el cálculo de estas pensiones. Lo que hemos observado es una caída en general de los saldos de las personas con las cuales se están jubilando, y esa caída puede responder, yo diría, básicamente a dos posibles razones. Una es que los saldos con que se están jubilando están siendo castigados por las bajas rentabilidades de los fondos conservadores, como hemos visto durante este año. Por eso de ahí la recomendación de eventualmente postergar el trámite en la medida de lo posible. Pero por otro lado también porque los saldos se han visto deteriorados producto de los retiros de fondos provisionales en los años previos. Una de las primeras advertencias que nosotros hicimos en torno a los retiros de fondos provisionales es que los principales y primeros perjudicados de los retiros son las propias personas, en la medida de que al sacar parte de ese dinero
el saldo que financia sus futuras pensiones autofinanciadas se iba a ver castigado. Lo que nosotros hemos visto, o lo que estamos viendo recientemente, de alguna manera refleja o incorpora estas caídas en las pensiones producto de aquello, más aún ahora con la caída de los fondos conservadores, si bien ambos efectos se compensan parcialmente con una mejora en las tasas de interés con que se calculan las pensiones. Eso por un lado. Por lo tanto, aquí es duro decirlo, pero ya estamos observando la evidencia del efecto de los retiros de fondos. Recordemos que se retiraron en 3 retiros sucesivos de fondos más de 50.000 millones de dólares. Eso afecta a los saldos de las personas y lamentamos que en definitiva el costo de la pandemia, de la urgencia de la pandemia, la hayan tenido que pagar las propias personas a través de sus propias futuras pensiones y actuales pensiones de los que se están pensionando actualmente. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, en la cual tú quieres explorar la diferencia en el monto de las pensiones entre hombres y mujeres, habría que destacar que como el monto de las pensiones depende tanto del saldo con que las personas se jubilan como también de la expectativa de vida, hay que hacer la diferencia entre que las mujeres, por una parte, logran reunir un saldo que es aproximadamente la mitad que el saldo que alcanzan a reunir los hombres, y al mismo tiempo tienen o enfrentan una sobrevida de vida mayor. Los hombres se jubilan a los 65 años, tienen una expectativa de vida a los 85, por su parte las mujeres se jubilan a los 60 años de su edad legal de retiro y sin embargo tienen una expectativa de vida hasta los 90. Entonces enfrentamos una mala combinación entre un menor saldo y una mayor sobrevida a financiar. ¿Por qué ocurren los menores saldos en las personas, las mujeres? Básicamente porque entran más tarde al mercado del trabajo. Una vez que entran al mercado del trabajo, ven interrumpidas sus trayectorias laborales producto del cuidado de los hijos, la familia o personas mayores, personas que requieren cuidados y que muchas veces las alejan del mercado laboral formal. Y por otro lado también existen algunas evidencias respecto de discriminación en el sentido de los ingresos. Por lo tanto, en definitiva, van acumulando a lo largo de la vida un menor saldo. Y se da esta mala combinación, como te digo, menores saldos al momento de la jubilación para financiar un periodo de sobrevida mayor. Esta brecha en las pensiones no es solo una materia que debe resolverse a través de una reforma de pensiones. A nosotros nos parece que es una brecha estructural que tiene su origen en el mercado del trabajo y es ahí donde deberían existir, por lo tanto, políticas públicas orientadas a favorecer la inclusión de la mujer y, por lo tanto, evitar que se den estas diferencias que a la larga se traducen en menores saldos de las personas o de las mujeres al momento de jubilar. Y finalmente también una conversación que a nosotros nos parece que hay que tener, que quizás no es muy popular, pero tiene que ver con revisar las edades legales de retiro, las edades de jubilación. Nos parece que en la medida que las mujeres tengan una expectativa de vida mayor, debiera discutirse seriamente sobre la necesidad de igualar las edades de jubilación de las mujeres, aunque sea de una manera gradual, aunque sea en el largo plazo, que sea por lo menos respecto a las mujeres que hoy día están entrando recién al mercado del trabajo. Nos parece que ese es el camino correcto y es el camino que han seguido otros países. Bueno, Rodrigo, el tema de las mujeres nos da para un capítulo aparte porque es todo un tema, ¿no? Tienen más sobrevida, claro, desde los 60 años tienen que financiar más monto para su pensión, pero también está la situación del mercado laboral, porque claro, hay diferencias salariales, está la maternidad, entonces el tema de las mujeres nos da para un capítulo en sí solo, justamente por las distintas variables que inciden en su pensión. Así es, y por eso es que nosotros creemos de que este es un problema estructural que va más allá del sistema de pensiones. Nos parece que debe haberse revisado a través de una mirada más sistémica, más integral del mercado del trabajo y de las políticas de inclusión laboral de la mujer. En general nos parece de que la discusión política, incluso más política que técnica, pero también técnica, trata de resolver todos los problemas de las pensiones a través de la reforma del sistema de pensiones, y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Nos parece que el sistema de pensiones puede hacerse cargo de algunos elementos, más otros deben ser atacados derechamente en el origen, que tiene que ver con el mercado del trabajo, y derechamente incluso también abordar con más intensidad, con mayor decisión, el problema incipiente que estamos observando también a nivel de lo que es la informalidad laboral.
En general, el sistema de pensiones y los sistemas de ahorro obligatorio a través de cotizaciones están basados fuertemente en la formalidad en el empleo, es decir, empleos de calidad con el pago de cotizaciones previsionales. La medida que la gente, hoy día estamos viendo los problemas de empleo y la falta de fuerza con la que se está recuperando el empleo, derechamente no se está recuperando, tiene que ver con que muchas personas están pasando a la informalidad laboral. Nos parece que ese es un problema, porque en definitiva no solamente estamos hablando de empleos más precarios, sino que de empleos que en definitiva no conllevan el pago de cotizaciones previsionales, y por lo tanto ese es un problema al futuro que se va a traducir efectivamente en una mayor carga fiscal para poder financiar las pensiones de esas personas. Y ahí se generan, Rodrigo, las denominadas lagunas previsionales, que es justamente una de las tantas razones que explican las malas pensiones que tenemos en Chile. Una pregunta al cierre que te quería hacer, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, es cómo ves tú el panorama para la reforma al sistema de pensiones que presentó el gobierno del presidente Boric, que ha estado bien frenada en el Congreso. Hoy día tú te declaras más optimista o pesimista respecto al futuro de esta iniciativa. Soy más bien pesimista del futuro de esta reforma, no así necesariamente de una reforma. Creo que en general la propuesta de reforma sobre la cual el gobierno insiste, yo creo que definitivamente no tiene espacio en el Congreso, hoy día en la conformación actual del Congreso, y nos parece que corremos un gran riesgo de fallar en este tercer intento. Ya hemos visto que en gobiernos anteriores han habido intentos, Piñera 2, Bachelet 2, intentos fallidos, lo hemos dicho, y en este tercer intento, incluso en el cual el presidente dijo que el éxito o fracaso de su gobierno depende de esta reforma, vemos que lamentablemente vamos en la misma dirección. Nos parece que debe replantearse la discusión, me parece que el gobierno tal vez no debiera insistir en ciertos puntos que no conllevan definitivamente acuerdos, y que al menos deberíamos tratar de avanzar en aquellas cosas en las que hay acuerdo. Bueno, y este es un tema bastante más complejo y arduo, y esto sí que requeriría bastante más minutos de conversación. No, sin duda nos da para un capítulo completo para hablar justamente de la reforma al sistema de pensiones. Es Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la empresa consultora CIEDES, conversando con nosotros esta mañana en Ahora es Hora de Cooperativa. Rodrigo, te quiero agradecer por tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros y que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias a ti, Felipe, que estés muy bien.